Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi columna semanal para, sin embargo, que se llama El discurso de Trump. La segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos señala algo innegable. Con él llega la élite billonaria de los Elon Musk y sus coches espaciales, Mark Zuckerberg y su Facebook Meta, Jeff Bezos y su Amazon, es decir, los primeros tres estadounidenses en la lista de Forbes de los más ricos del planeta. Encubierto en un discurso del hombre blanco desprotegido contra los géneros sexuales que les quitan su confianza en la Biblia, los inmigrantes que les quitan sus empleos, los chinos que se quedan con sus ganancias, Trump dice estar con esos hombres blancos empobrecidos, sin trabajos, sin casa, atribulados por las drogas, zombies por el fentanilo, pero su gabinete es el de los billonarios. Ha llegado hasta ahí no por la esperanza, sino por el miedo. Y como todo miedo, ha ido alimentando las fobias sociales. Misoginia, racismo, islamofobia, transfobia, homofobia y repudio a los inmigrantes. En su discurso de toma de posesión como presidente, describió así al estadounidense que él cree representar. Somos un pueblo, una familia y una nación gloriosa bajo Dios. Como toda la derecha, Trump reivindica la soberanía, pero solo para quienes considera parte de la nación. Los blancos, cristianos, varones, que comparten un conjunto de valores que no admiten ni siquiera la pasiva tolerancia. No habla de soberanía popular nunca. Y cuando habla de pueblo, es para decir individuos asociados por su etnia, religión, género masculino y una historia de las películas de los 40. La conquista de la frontera, los cowboys, los soldados de las guerras mundiales, Corea, el espacio sideral. Ni una palabra para los nativos americanos a quienes les expropia el nombre del monte de Alaska, el de Denali, para denominarlo McKinley otra vez. No es casual que el único héroe, además de sí mismo, que Trump menciona sea William McKinley, otro de los presidentes asesinados en ese país junto con Lincoln y Kennedy. McKinley, republicano, fue el que promovió la guerra contra España para adueñarse de Cuba, Hawái, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Un expansionista marino. Ni una palabra de Trump para los afrodescendientes de la esclavitud, a quienes solo les reconoció su apoyo electoral. Los he escuchado, dijo, al igual que para los descendientes de inmigrantes latinoamericanos. Así, la nación de Trump no es una democracia popular, sino una etnia blanca acosada por los extranjeros, a cuyos descendientes les agradece su voto. La nación expansiva es solo para las élites. Un país que solo habitan Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Un lugar en el que pueden dar rienda suelta a todo tipo de antisocialidad, incluyendo aventarse un saludo nazi frente a una multitud. En su discurso de toma de posesión se lee que el establishment, al que Trump llama radical y corrupto, cito, no protege a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero brinda refugio y protección a criminales peligrosos, muchos de ellos provenientes de prisiones e instituciones psiquiátricas que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo. Tenemos un gobierno que ha otorgado fondos ilimitados para la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, más importante aún, a su propio pueblo. Según él, según Trump, los inmigrantes son una mezcla de asesinos y dementes a los que sus países han expulsado y todos se han ido a refugiar a los Estados Unidos. Eso le permite a Trump hacer una primera propuesta mediática y espectacular.
Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de delincuentes extranjeros a los lugares de donde vinieron. Estableceremos mi política de permanencia en México. Terminaré con la práctica de atrapar y soltar, y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Según las órdenes que firmo hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y al invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen criminales devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y ciudades del interior. Nuevamente, su peculiar diagnóstico coincide con una operación de fuerza militar. Según él, los inmigrantes serían, a su vez, narcotraficantes. Si hay carteles de la droga en suelo estadounidense, no serían de estadounidenses, sino de redes criminales de extranjeros. El tráfico ilegal es por acta de nacimiento, no por la enorme derrama de recursos que deja a su paso y por la demanda que existe en su país. El problema del fentanilo no es el reguero de cadáveres a ambos lados de la frontera con Canadá y México, sino una cuestión de trámite de papeles. De ahí la declaratoria de una guerra interior que extirpe el mal de un organismo bueno. Sin importar el voto latino, Trump hace ejecutar una prohibición para que obtengan la ciudadanía estadounidense los hijos de inmigrantes indocumentados. Adiós a la ciudadanía por haber nacido en el territorio, un derecho que todas las constituciones del mundo, empezando por la de los Estados Unidos, tienen en su texto. Continúa Trump. La crisis inflacionaria fue causada por un gasto excesivo masivo y el aumento de los precios de la energía. Y por eso hoy también declararé emergencia energética nacional. Perforaremos, cariño, perforaremos. Drill, baby drill es una expresión que usaba la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, para demostrar su interés en que su estado sacara petróleo sin importar a las comunidades nativas ni al medio ambiente. La consigna fue acuñada por un afroamericano, representante de Maryland en 2008, que hacía alusión a su vez al Burn Baby Burn, quema, cariño, quema, un lema de las Panteras Negras en las revueltas de los negros por sus derechos civiles en los años 60. Ahora, apropiado por el blanco millonario, se convierte en el plan de Trump para inundar de gas y petróleo a Estados Unidos para bajar la inflación. Lo reiteró cuando sostuvo: Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra. William McKinley, el único expresidente estadounidense aludido por Trump, fue el creador de muchas tarifas proteccionistas que en sus años, 1897-1901, dieron resultado para proteger la industria manufacturera. Emulándolo, Trump dijo en su discurso: inmediatamente comenzaré la revisión de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles y gravámenes a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Para ello estamos creando el Servicio de Impuestos Externos para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán cantidades masivas de dinero que llegarán a nuestro tesoro proveniente de fuentes extranjeras. En realidad, y casi cualquiera lo sabe, aumentar tarifas comerciales generará un aumento de precios de esas mismas mercancías, pero puede ser que Estados Unidos logre sustituir sus importaciones. Estaríamos hablando del final del libre comercio, la panacea de los neoliberales durante casi medio siglo. El globalismo dará paso al regionalismo o quizás a una versión de una economía semicerrada. Según su ideología, la de la ultraderecha del Atlas Network, Trump dijo:
Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de intentar incorporar socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad daltónica y basada en el mérito. A partir de hoy en adelante será política oficial del gobierno de Estados Unidos que haya solo dos géneros, masculino y femenino. Se termina con ello uno de los componentes de la política identitaria neoliberal, que no fue sino la otra cara cultural hasta el surgimiento de la ultraderecha, ya aliada plenamente al discurso de la homogeneidad racista, clasista, misógina, transfóbica y homofóbica. Pero les hablaré más de este asunto una vez que Trump termine de hablar para esta columna. Sigue Trump. Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada del mundo, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. Dentro de poco vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América y restauraremos el nombre del gran presidente William McKinley en Mount McKinley, donde debe estar y donde pertenece. Como ya dijimos, ambas ideas tienen que ver con el legado de McKinley, las tarifas y la expansión por el Golfo de México y el Mar Caribe. Pero añadió algo más, el Canal de Panamá. Dijo: los barcos estadounidenses están siendo gravemente sobrecargados y no reciben un trato justo de ninguna manera, y eso incluye a la Armada de los Estados Unidos. Y sobre todo, China explota el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y las estrellas en el planeta Marte. Como Kennedy, que anunció la toma de la Luna como parte de la Guerra Fría contra la Unión Soviética en 1962, ahora Trump anuncia la de Marte. De ahí la presencia de los billonarios como Jeff Bezos, quien en medio de la pandemia que nos tenía a todos encerrados o arriesgando el físico en el exterior, se fue de vacaciones al espacio, con su cohete pagado por los usuarios de Amazon en todo el mundo y las pobres condiciones laborales de sus empleados. Mientras, yo veía la película de No mires arriba. La diferencia entre lo de la Luna y Marte es que no logró inspirar a nadie. No solo porque, celebrándolo, Elon Musk hizo un saludo nazi 2 veces, sino porque sabemos que la conquista de otro planeta será privada, para que los multimillonarios sigan haciendo negocios con los minerales, los viajes al espacio para quien pueda pagarse ese tipo de turismo y hasta la defensa militar, como la fallida Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. Pero dejemos que Trump ya termine. En Estados Unidos lo imposible es lo que mejor hacemos. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Filadelfia hasta Phoenix, desde Chicago hasta Miami, desde Houston hasta aquí mismo en Washington, D.C., nuestro país fue forjado y construido por generaciones de patriotas que dieron todo lo que tenían por nuestros derechos y por nuestra libertad. Eran granjeros y soldados, vaqueros y trabajadores de fábricas, trabajadores del acero y mineros del carbón, agentes de policía y pioneros que siguieron adelante, marcharon hacia adelante y no dejaron que ningún obstáculo derrotara su espíritu o su orgullo. Juntos construyeron ferrocarriles, levantaron rascacielos, construyeron grandes carreteras, ganaron 2 guerras mundiales, derrotaron al fascismo y al comunismo y le triunfaron sobre todo y cada uno de los desafíos que enfrentaron. ¿Cómo ocurrió este segundo ascenso de Trump? Es la pregunta que intenta plantear esta columna. Para empezar hay que mirar las señales de la época. Lo que se terminó en Estados Unidos ahora y antes en Europa fue lo que llaman el neoliberalismo progre o los partidos de centroizquierda o también llamados socialdemócratas, a lo que nosotros en México llamamos buena ondita. Es decir, el mismo despojo económico, bajos salarios, nulas condiciones laborales, contaminación ambiental, compensado con el reconocimiento de tu identidad.
Así, mientras extraían recursos del 99% de la población para concentrarlo en el 1%, te decían que estaba bien ser mujer, gay, trans, afro, latino, musulmán, pobre, pero llámenme emprendedor, etc. La política como identidad es una forma de despolitización, porque cada quien asume su lugar, su designación, su papel y se moviliza para defenderlo. No es como en toda rebelión, que consiste precisamente en salirse del lugar asignado y reclamar el derecho a participar de los que no tienen ningún derecho, cuyas voces se consideran ruido, cuya existencia es la de la plebe, es decir, que se multiplica así nada más. Lo que trajo consigo ese intercambio buena ondita entre te exploto más pero te reconozco fue la construcción de una supuesta izquierda neoliberal como la de Tony Blair, Barack Obama o François Hollande, que a la vuelta de la primera década del siglo XXI perdieron su base probable, que era la de todos los excluidos por esta política de asignación de lugares y por el neoliberalismo. En Estados Unidos específicamente, el Partido Demócrata insistió en esta idea de ser lo más parecido al Partido Republicano, pero con el símbolo del arco iris, y dejó el paso libre para el trumpismo, una combinación entre libertarismo, aranceles proteccionistas, con abierto racismo, sexismo y un único Dios verdadero. Este supuesto neoliberalismo buena ondita escogió el elitismo. Cuando las políticas neoliberales se hicieron impopulares, generaron movilizaciones populares que fueron tachadas de populistas por el centro izquierda. Le echaron la culpa de todo al pueblo, que dejó de seguirlos porque jamás le respondieron a la pregunta de qué hacer con el 1% que se enriquecía a manos llenas. Jamás propusieron alguna forma de redistribuir los recursos, lo que sí hizo Andrés Manuel, pero es motivo de otra columna. Lo llamaron al pueblo ignorante frente al supuesto conocimiento de la élite. Lo llamaron emocional ante el supuesto cerebralismo de la élite. Así reaccionaron los buenonditas de en todos lados. La ultraderecha, en cambio, construyó un pueblo propio, una base social de la élite financiera internacional que ya no necesitó el buenondismo y se afilió sin más a la extrema derecha de Trump, de Meloni, de Orbán en Hungría, de Andrzej Duda en Polonia. Su principal artilugio es echarle la culpa del empobrecimiento no a la desregulación, a la desindustrialización, el outsourcing, sino a los inmigrantes. Incluso utilizó argumentos de los derechos humanos para hacer campaña contra el islamismo por el uso de las burkas en las escuelas. Así, la islamofobia se transformó en feminismo y en defensa del Estado laico. Por lo tanto, lo que Trump llama la Edad de Oro de América es el fin de ese supuesto buenondismo neoliberal y el regreso de las élites a un modelo que recuerda al fascismo, cuando personajes como Henry Ford o Charles Lindbergh se aliaron a Hitler para detener la rebelión socialista en Europa. Que el centroizquierda nombrara a este pueblo como enemigo de la democracia puso un punto final a ese tipo de neoliberalismo. Ahora comienza otro, más crudo y descarado. Habrá que ver cómo contener ahora a este neoliberalismo descarnado. Muchas gracias por escuchar.